Buenas tardes, estimados jóvenes. Continuando con los contenidos de nuestra asignatura, nos toca ahora ver las restauraciones de clase 2 con resinas compuestas. Ya hemos visto las restauraciones en una clase anterior de clase 1, ahora nos toca las restauraciones en clase 2 con resinas compuestas. Sabemos bien que clase 2 de Black son las lesiones cariosas que están en las caras proximales de las piezas posteriores. Pero desde el punto de vista clínico, como habíamos comentado ya anteriormente, desde el punto de vista clínico es muy difícil en una pieza posterior, ya sea un premolar o un inferior, poder preparar y restaurar posteriormente una cavidad exclusivamente proximal. ¿Por qué? Porque casi siempre, en la mayor parte de los casos, hay una pieza vecina, ¿no es cierto?, que impide el acceso directo a las caras proximales donde estuviesen las lesiones cariosas. Entonces, generalmente estas restauraciones de clase 2 suelen ser cavidades o compuestas o complejas, ya sea porque también desde el punto de vista clínico, en un gran porcentaje de pacientes que tienen lesiones cariosas en las caras proximales de piezas posteriores, también tienen lesiones cariosas en las caras oclusales. O de repente simplemente porque eh, no se puede tener un acceso directo a la lesión de una cara proximal y para llegar al área de la lesión necesitamos nosotros hacer un acceso por la cara oclusal. Por lo tanto, esa restauración ya no es solamente de una sola cara, es decir, ya no es solamente una restauración de una cara proximal. Por razones de conveniencia, tenemos que hacer el acceso a la lesión por la cara, muchas veces por la cara oclusal y en algunas ocasiones por por las caras libres, es decir, la cara vestibular o la cara palatina, para llegar al área de la lesión. Vamos entonces a desarrollar ahora el tema y vamos a ver inicialmente cómo se clasifican estas restauraciones de clase 2. Como vemos en la imagen, se pueden clasificar en restauraciones simples, compuestas y complejas. A su vez, las restauraciones simples eh, pueden ser estrictamente proximales, es decir, una restauración que involucre la cara proximal de una pieza posterior premolar o molar, donde no exista la pieza vecina o las piezas vecinas. Por lo tanto, el acceso al área de la lesión será muy simple, ¿no es cierto? Solamente involucrará en la cara proximal. Les había comentado hace un instante que clínicamente, en la mayor parte de los casos, casi siempre hay una pieza vecina. Luego están las restauraciones de clase 2 compuestas que pueden dividirse en eh, restauraciones compuestas próximo bucal o lingual, eh, como con ranura horizontal o slot, o próximo oclusal, que puedan ser con túnel, con ranura vertical, con caja oclusal y proximal. Y por último tenemos las restauraciones de clase 2 complejas. Vamos a desarrollar cada uno de estos tipos a continuación. Primero hablamos de las restauraciones de clase 2 simples, estrictamente proximales. Podemos ver en estas imágenes, miren, por ejemplo, aquí en este molar, se ve que hay una lesión en la cara proximal, mesial, ¿no es cierto? Pero si se fijan, solamente se puede percibir una partecita de la lesión cariosa. Entonces, aquí, por ejemplo, en este tipo de lesiones, no podemos hacer una restauración simple que sea estrictamente en proximal, porque la pieza vecina nos impide incluso tener una visión más completa de la extensión de esta lesión. Por lo tanto, el acceso tendrá que ser de repente por oclusal o de repente por vestibular. En este caso, esta no es
una restauración simple estrictamente proximal. Fíjense en esta otra imagen, en esta otra foto. Aquí este molar tiene también una lesión cariosa en la cara mesial, la cara proximal mesial, pero la pieza vecina ha perdido mucha estructura y deja al descubierto poder ver toda la extensión de la lesión en esta cara proximal e incluso nos va a permitir a nosotros poder hacer una restauración estrictamente solamente en esta cara proximal sin tener que de repente tener la necesidad de tener que hacer un acceso por oclusal o por vestibular como en este primer ejemplo, ¿no? En esta otra imagen más grande, vean que hay restauraciones de amalgama, pero las restauraciones de amalgama están deficientes. Aquí tenemos una restauración de amalgama deficiente en una cara proximal, que quizás una de las razones para que, siendo una restauración solamente en cara proximal con amalgama y no habiendo hecho un acceso de repente por oclusal en este caso, la restauración de amalgama ha fracasado. Y una restauración de amalgama en una cara proximal, la verdad es que no tendría por qué fracasar, ¿cierto? Si en una cara oclusal dura muchos años, en una cara estrictamente proximal tendría que durar aún mucho más porque no existe las fuerzas de tracción que se producen en la masticación, el desgaste, etcétera, ¿no? Pero obviamente el querer hacer una cavidad y una restauración posterior estrictamente proximal cuando existe una pieza vecina puede ser más bien la condicionante de que fracase esa restauración. Entonces, una restauración de clase 2 simple, estrictamente proximal, es aquella en la que nosotros podemos ver adecuadamente toda la extensión de la lesión y podemos realizar la preparación cavitaria y luego la restauración sin tener sin tener la necesidad de hacer un acceso, vuelvo a recalcar, o por oclusal o por una cara libre, que sea, ya sea vestibular o palatina, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente no existe la pieza vecina. Luego, dentro de las restauraciones compuestas, tenemos la próximo bucal o lingual con ranura horizontal o slot. Supongamos que tenemos una pieza posterior, una pieza molar, en este caso, con una lesión cariosa en proximal. Solamente en la cara proximal, que no es perceptible muchas veces ni por la cara oclusal ni por las caras libres, y solamente la encontramos en un análisis radiográfico. En este caso, nosotros tenemos que determinar por dónde es más conveniente hacer el acceso a la lesión, ¿no? Y en este caso específicamente, podemos hacer un acceso por la cara bucal o lingual. En este caso, el acceso, esta especie de túnel que se hace para llegar a la lesión en la cara proximal, está hecha desde la cara bucal, ¿no? Entonces, esta sería una restauración compuesta próximo bucal. Puede ser también próximo palatina, pero siempre por una cara palatina, seguramente el acceso a este lugar y luego la posterior restauración, la inserción del material va a ser muy compleja y puede hacer de repente que nuestra restauración fracase. También se podría hacer quizás un túnel desde la cara oclusal, pero dependiendo de la extensión de la lesión, es que hay que valorar por dónde es más conveniente hacer el acceso a la lesión, ¿no? Recordemos que si hacemos un túnel desde la cara oclusal, desde el reborde marginal para llegar a la lesión, cuando la lesión no es muy extensa de repente, hay que considerar que en ese caso estaríamos rompiendo el reborde marginal, este reborde marginal. Y el reborde marginal para la estructura del diente es fundamental. Si una pieza dentaria posterior, premolar o molar, ha perdido un reborde marginal por cualquier circunstancia, ha perdido realmente gran parte de su soporte estructural, ¿no? Porque
los rebordes marginales para las piezas posteriores hacen las veces de las vigas en las construcciones, en las casas, en los edificios. Si no existen las vigas, esa estructura es muy endeble, ¿no es cierto? Solamente los pilares sin vigas que los conecten no le van a dar resistencia estructural a esa construcción. Lo mismo en el caso de las piezas dentarias. Los rebordes marginales son es, eh, reparos anatómicos que le van a dar soporte estructural, vuelvo a recalcar, a la pieza dentaria, ¿no? Entonces, en algunos casos donde a lo mejor la lesión cariosa es muy amplia, mucho más amplia como la que vemos en esta imagen, quizás sí, ya el reborde marginal esté debilitado y hacer el acceso a la lesión por esa área sería lo más adecuado. Pero en este caso, donde el reborde marginal está intacto y el área de la lesión está por debajo del reborde marginal, lo mejor será realizar un acceso, vuelvo a recalcar, desde una cara libre que puede ser bucal o lingual. Vemos en estas imágenes ejemplos, ¿no? Miren, aquí hay una lesión cariosa en la cara proximal, pero el reborde marginal está intacto. Entonces, lo mejor es hacer un acceso por la cara bucal o vestibular. Por lo tanto, será una cavidad, se convertirá en una cavidad próximo vestibular o próximo bucal, como quieran llamar, ¿no? En este mismo grupo de las restauraciones de clase 2 compuestas está la próximo oclusal, ¿no? En este caso con ranura vertical. Eh, volviendo al ejemplo de que la lesión sea de repente más extensa y ya haya comprometido la resistencia del reborde marginal. En ese caso, un ratito. Si la lesión cariosa es mucho más amplia, mucho más extensa, es muy probable, obviamente esto hay que analizar con una imagen radiográfica, es muy probable que haya comprometido la resistencia del reborde marginal. En este caso, por lo tanto, lo mejor, lo más adecuado será hacer un acceso a la lesión desde oclusal, ¿no? En este caso tenemos una restauración compuesta próximo oclusal con ranura vertical. Y aquí podemos ver algunos ejemplos. Fíjense, ahí tenemos una lesión cariosa en proximal, pero el acceso además, porque seguramente había otra lesión cariosa en oclusal, se ha hecho desde oclusal, ¿no? Lo mismo en estos ejemplos. Miren, aquí la lesión cariosa solamente estaba en proximal, pero lo más adecuado por la extensión de la lesión cariosa era hacer el acceso desde oclusal. Además, tenemos que tener en cuenta que haciendo el acceso por oclusal en esas condiciones de la extensión de la lesión cariosa, la aplicación del material de restauración y todos los demás materiales, los materiales de protección dentinopulpar, el protocolo de la lesión, la posterior restauración e inserción de la resina, va a ser obviamente mucho más segura, más cómoda hacerla por oclusal. Pero vuelvo a recalcar, si la lesión cariosa en proximal no es muy extensa, entonces es mejor no comprometer la estructura del diente y no romper el reborde marginal, ¿no? Solamente cuando la lesión cariosa en la cara proximal es muy extensa, valoramos la posibilidad de tener que eliminar el remanente del reborde marginal. Miren en estas imágenes radiográficas. Si se fijan aquí, la lesión cariosa ha abarcado básicamente el esmalte, ¿no? Y la dentina superficial. Será una cavidad o una lesión cariosa más o menos que estará a ese nivel. Esta lesión cariosa con seguridad no es perceptible por una cara libre, es decir, ni por vestibular, ni por lingual, ni por menos por oclusal todavía, ¿no? Entonces nosotros en este caso tendremos que valorar
Si lo más adecuado será entrar por oclusal, quizás no, porque vamos a debilitar la estructura eh, del molar, ¿no? De todo el diente en realidad. Quizás lo más adecuado será hacer un acceso por la cara vestibular para llegar hasta el área de la lesión, una especie de cavidad túnel. Fíjense aquí, por ejemplo, en este segundo molar inferior también hay una lesión cariosa, pero que es básicamente en esmalte, ¿no? Entonces, ustedes comprenderán que para llegar a esta lesión cariosa, que es bastante pequeña, el hacer un túnel de oclusal es más el daño que se le va a hacer que la reparación a la estructura del diente que se podría lograr. En cambio, en esta otra radiografía, fíjense la extensión de la lesión. Si bien ya ha abarcado el esmalte, en la dentina la lesión es mucho más extensa y profunda, ¿no? Entonces, en este caso, el reborde marginal, que siempre está a la misma altura del reborde marginal de esa vecina, este sería el reborde marginal estructural, está comprometido. Por lo tanto, no vamos a perder nada si hacemos el acceso por oclusal, ¿no? Al contrario, vamos a reforzar la estructura del diente porque este reborde marginal prácticamente está perdido. Lo mismo en el caso de esta otra pieza, el premolar vecino, donde tiene lesión cariosa en proximal extensa y relativamente profunda, pero también el reborde marginal ya está comprometido, ¿no? O la resistencia del reborde marginal está comprometida. Dentro de estas cavidades o restauraciones de clase 2 compuestas, está por último esta eh, próximo oclusal, pero con una cavidad túnel, ¿no? Si tenemos nosotros una lesión cariosa en proximal, estrictamente en proximal, como está en esta imagen, estrictamente en proximal, pero el reborde marginal está intacto, lo que podemos hacer, y de repente no vamos a poder llegar adecuadamente o vamos a tener que desgastar mayor cantidad de estructura sana del diente si entramos ya sea por vestibular o peor por palar, ¿no? Tendríamos que pensar en la posibilidad de hacerlo por oclusal con una cavidad túnel, pero ya no entrando directamente por el reborde marginal, sino más bien viéndole el acceso, el ingreso a esa cavidad desde la fosa que esté más próxima a la lesión. En este caso sería esta fosa. No tocamos el reborde marginal, no vamos a tocar el reborde marginal, y desde la fosa, desde esta fosa, vamos a hacer un túnel en diagonal que nos lleve hasta el área de la lesión, ¿sí? Como se ve aquí, más o menos en este, fíjense, no se ha tocado el reborde marginal, pero se ha hecho una cavidad túnel para llegar a la lesión. Entonces, desde la fosa, esta fosa, esto que está marcado en celeste, corresponde a la ubicación de esta fosa. Desde esta fosa con una fresa redonda, diamantada, puede ser pequeñita, una redonda pequeña, muy pequeña, hacemos un túnel de tal forma que lleguemos hasta el área de la lesión. Luego, con una fresa de repente troncocónica, podremos extender o ampliar un poco ese túnel de tal forma que podamos nosotros posteriormente inyectar el material de restauración. El túnel no tiene que ser muy amplio porque si lo hacemos muy amplio va a comprometer la resistencia del reborde marginal, ¿no? Es un túnel que apenas solamente lo ampliamos como para que nos permita que podamos inyectar el material de restauración. En este caso, nosotros colocamos una matriz metálica, como se conocen, una matriz metálica seccional, la cuña de madera, de tal forma que sellemos esta parte, este orificio, por decir, y luego inyectamos una resina fluida, de tal forma que se pueda sellar y obturar adecuadamente esa cavidad. Por último están las restauraciones de clase 2 complejas, que son bastante comunes en nuestro medio. Es decir, donde hay una lesión cariosa en la cara proximal, pero además está acompañada de otra lesión cariosa
en la otra cara proximal, es decir, las lesiones cariosas están tanto en mesial como en distal, y además tiene una lesión cariosa en fosas y fisuras, es decir, en la cara oclusal de la pieza posterior. Estas suelen ser, les decía, cavidades también bastante comunes en nuestro medio, por lo que tenemos que hacer muchas veces cavidades bastante amplias, como en este caso, ¿no es cierto? Están buscando aquí la cara distal, la pared mesial y además está involucrada la cara oclusal, ¿no? Entonces, sabemos bien que una cavidad es compleja cuando abarca más de dos eh, caras o superficies. Vamos a hablar ahora de los tiempos operatorios. Eh, los tiempos operatorios están constituidos por todos estos pasos. Primero, esto ustedes ya, yo sé que ya han visto en la teórica anterior, eh, en las teóricas anteriores en realidad, por lo tanto solamente es un pequeño recordatorio. Primero están las maniobras previas, ¿no es cierto? Que antes eran 9, que ahora se han aumentado por esto de los protocolos de bioseguridad, etc. Luego viene el paso de la apertura y conformación de la cavidad, que a su vez se divide en 3 subpasos, ¿no es cierto? El contorno, la resistencia y la profundidad. El contorno está dado básicamente por el grado de extensión de la lesión y el contorno está directamente relacionado con la extensión de la lesión. Entonces nosotros diseñaremos bien el contorno de la cavidad. Disculpen si no me salen muy claras las líneas, pero con el mouse es difícil de hacer estos dibujos. Nosotros vamos a diseñar el contorno de tal forma que no tengamos que desgastar mayor cantidad de tejido sano de lo necesario, ¿no? El contorno entonces está directamente relacionado con la extensión de la lesión. La resistencia está relacionada a dónde están los márgenes de esta restauración. Es decir, por ejemplo, si la extensión de la cavidad, permítanme hacerles un pequeño esquema aquí. Si la extensión de la cavidad hace de repente que me quede esmalte sin soporte dentinario, así, para acabar mi preparación cavitaria, pues yo tendré que extender los márgenes de esta cavidad hasta áreas de seguridad o de resistencia. Es decir, tendré que extenderme aquí y tendré que extenderme aquí, porque no puedo dejar estas áreas de esmalte que no tienen soporte de dentina. A eso le llamamos extensión por resistencia. Y por último, la profundidad. La profundidad está también determinada únicamente por la lesión. Si la lesión es extensa y profunda, la cavidad que vayamos a preparar tendrá que ser extensa y profunda. Si la lesión es superficial, nuestra cavidad también tiene que ser superficial, ¿no es cierto? No hay razón, motivo alguno para que en una lesión cariosa que no es profunda, la cavidad tenga que extenderse más allá de donde estén los límites de esa lesión, ¿no? Entonces, tanto el contorno, la resistencia y la profundidad están obviamente determinadas por la extensión y la profundidad de la lesión, vuelvo a recalcar. Luego vienen los pasos de extirpación de los tejidos deficientes, desinfección de la cavidad, protección dentinopulpar, que ya hemos visto todo esto paso a paso, terminación de las paredes y limpieza de la cavidad, ¿no? Y luego, ya después de esto, podemos proceder al protocolo de la restauración específicamente, ¿no? Aquí estamos viendo el protocolo, los tiempos operatorios para la reparación cavitaria, que es algo que ya lo hemos visto antes. Recalco otra vez que solamente estamos haciendo un recordatorio. Vamos a recordar también las maniobras previas, que les decía que antes eran 9, pero que ahora se han aumentado, en algunos casos hasta 11. El primer paso de las maniobras previas antes de preparar las cavidades, porque recuerden que las maniobras previas son aquellas que se realizan antes de preparar las cavidades. El primer paso es entonces los colutorios o buches antisépticos que les hacemos hacer a los pacientes antes de que se sienten en el sillón. El diagnóstico pulpar en segundo lugar.
diagnóstico cariológico, el examen radiológico, esto es todo lo que van a hacer en la clínica. Este es el protocolo de las maniobras previas que tienen que realizar en la clínica antes de comenzar con el proceso específicamente restauratorio. El tercer paso es observación de la anatomía dentaria. Nosotros tenemos que determinar exactamente qué pieza vamos a restaurar, qué pieza estamos analizando, y además de manera inmediata y casi automática, podría decirles, nosotros tenemos que ya determinar qué anatomía tiene esa pieza, cuántas fosas, por ejemplo, tiene, ¿no? Cuántas fosas funcionales, cuántas fosas suplementarias, cómo está dirigido el surco principal o de desarrollo, los surcos secundarios, etcétera. Eso tiene que estar ya en nuestras mentes, ¿no? Fíjense estas restauraciones, por ejemplo, que no tienen nada de anatomía. En el caso de las amálgamas, era siempre mucho más difícil poder hacer una anatomía mucho más rica, podríamos decir, ¿no? Más enriquecida. Por el tipo de material no se podía hacer, pero con las resinas, que es como modelar la restauración con arcilla, nosotros podemos lograr una anatomía adecuada. Luego está la selección del color para ver qué color de resina vamos a utilizar en nuestras restauraciones, un análisis previo y funcional de la oclusión, ¿no es cierto? Para nosotros tener un conocimiento antes de hacer ningún tipo de desgaste en los dientes, saber cómo es la mordida, cómo es la oclusión de ese paciente cuando ha llegado a la clínica, de tal forma que cuando el paciente salga de nuestro sillón después de que lo hemos tratado, esa su oclusión siga manteniéndose igual y no se haya visto alterada por un trabajo inadecuado que hubiéramos realizado. Por eso es importante hacer un análisis previo de la oclusión. Observación de la forma tronera y condición de la papila gingival. También es fundamental. Hay que observar la papila interdentaria, el nicho o espacio interproximal, ver qué extensión tiene, si la papila está sana, etcétera, si está presente, ¿no es cierto? Porque nosotros no podemos hacer maniobras que puedan lesionar esa papila, que puedan de repente ampliar o estrechar el nicho interproximal que originalmente tenía esa pieza o esas. Eliminación de cálculos de placa bacteriana. Esto es periodoncia. Y recuerden que les decimos siempre desde operatoria preclínica. Y en la operatoria clínica ya no les decimos, ¿no? En realidad, porque el paciente que va a ser tratado en operatoria tiene que, si es que tiene enfermedad periodontal, si es que tiene presencia de placa bacteriana o cálculos dentarios, tiene que ir inicialmente a la clínica de periodoncia y luego recién estará apto para ser tratado en operatoria. Luego ya viene el control del dolor con la anestesia, aislamiento del campo operatorio, separación y protección dentaria y luego ya vamos a la preparación cavitaria. Fíjense que aquí otra vez les estoy ampliando un poquito más el protocolo que se utiliza en todos los casos de restauración para operatoria dental. Ahora nos vamos al protocolo para la restauración, ¿no? De la clase 2 con cajón proximal, restauraciones realizadas con resinas compuestas. La preparación cavitaria tiene estos otros pasos también. La apertura y conformación, la remoción del tejido cariado y por último el terminado de las paredes. Cada uno de estos pasos además tiene sus subpasos, ¿no? Por ejemplo, en la apertura y conformación, nosotros tenemos que tomar en cuenta siempre que tenemos que proteger al diente vecino. Recuerden que estamos trabajando en una pared proximal, por lo tanto estamos muy cerca y prácticamente en contacto con la pared proximal de la pieza vecina. Y si vamos a utilizar instrumental, cortante, rotatorio, es muy fácil realizar desgastes involuntarios, innecesarios a la pieza vecina. A veces no necesariamente porque nosotros hayamos cometido el error, a veces el paciente en el sillón hace un movimiento que no debería ser, que nosotros incluso ya le hemos advertido que no puede realizar. Y si no hemos protegido el diente vecino,
le hemos provocado un desgaste en su esmalte sano a la pieza vecina. Por eso, como hemos visto en los protocolos que hemos realizado hasta ahora, tanto de manera teórica como en las prácticas, siempre tenemos que proteger con una matriz metálica el diente vecino. Luego, al inicio de la apertura y la conformación, tenemos que utilizar cucharetas de dentina para eliminar todo el tejido infectado, que es como una especie de barrito húmedo, que se puede eliminar fácilmente con una cuchareta de dentina. Una vez que hemos eliminado todo ese tejido que es fácil de remover manualmente y encontramos ya un tejido reblandecido todavía, pero que ya no es tan fácil de removerlo con la cuchareta de dentina, entonces ahí podemos pasar a las fresas, al instrumental cortante rotatorio, y para eso utilizamos fresas de carburo de baja velocidad. Siempre hay que tratar de optar por las fresas pequeñas y fundamentalmente buscar un tamaño de fresa que sea proporcional al tamaño de la cavidad. Si la cavidad es una cavidad pequeñita, la fresa tiene que ser muy pequeñita también, así no desgastamos tejido sano innecesariamente. Si la cavidad es muy amplia, entonces podremos de repente hacer uso de fresas con partes activas más grandes. En la remoción del tejido cariado podemos recurrir al uso de detector de caries, que muchas veces nos saca de algunas dudas. Por ejemplo, en la clínica siempre está la duda cuando uno está comenzando a hacer trabajos de operatoria, siempre está la duda de, ¿sigo desgastando? ¿Todavía hay necesidad de hacer más desgaste o ya está? Entonces, el uso del detector de caries nos ayuda. No es una respuesta 100% efectiva, podríamos decir, pero ayuda mucho y hace además que nuestro criterio ya no sea un criterio muy empírico, les podría decir, ¿no? Sino más bien que esté basado en evidencias. Entonces nosotros colocamos el detector de caries, dependiendo de lo que diga el fabricante, puede ser desde 10 segundos hasta un minuto, como han visto ya en teóricas anteriores, y todo lo que se hubiese pigmentado intensamente con el color del detector de caries, no lo vamos a remover de buenas a primeras. Lo primero que tenemos que hacer cuando encontramos tejido que se ha pigmentado intensamente, lo primero que tenemos que hacer es agarrar la cuchareta de dentina y verificar si esas áreas, esos lugares donde el detector de caries ha pigmentado la dentina, están reblandecidos. Si con la cuchareta detectamos que está reblandecido, entonces haremos uso de repente la misma cuchareta o fresas de carburo, ¿no? De baja velocidad. En dentina no utilizamos instrumental cortante rotatorio de alta velocidad. No se utiliza fresas de alta velocidad en dentina. En dentina utilizamos solamente baja velocidad. Entonces, si con la cuchareta de dentina hemos verificado que esos lugares que se han pigmentado con el detector de caries están reblandecidos, los eliminamos. Y si vemos que de repente no está tan intensamente pigmentado y cuando hago la exploración con la cuchareta de dentina se siente endurecida esa dentina, no hay necesidad de desgastarla, de eliminarla, aunque se hubiese pigmentado eh, con el detector de caries, ¿no? Por eso el, la comprobación, podría decirles, de lo que se ha hecho, de lo que se ha pigmentado más bien, con un instrumental cortante de mano como eh, la cuchareta de dentina, es fundamental para saber si realmente vamos a eliminar ese tejido. Por último está el terminado de las paredes. Y el terminado de las paredes se refiere fundamentalmente al alisado de las paredes. Es decir, tenemos que verificar que todas las paredes de la preparación cavitaria que hemos realizado están lisas y no tienen bordes eh, cortantes, bordes filosos, que puedan hacer de repente
que posteriormente, después de la restauración, esos lugares se puedan fracturar, ¿no? El terminado de las paredes se refiere fundamentalmente al alisado de las paredes y para eso utilizamos fresas diamantadas de grano fino, de ultrafino o fresas multilaminadas. Aquí podemos ver la preparación de una cavidad de clase 2 compuesta, ¿no es cierto?, que es próximo oclusal, donde ya se ha puesto el protector dentino pulpar y además tenemos que verificar, como ya habíamos visto en las prácticas anteriores, que el protector dentino pulpar, en este caso un forro cavitario, esté colocado únicamente en directa relación a la cámara pulpar, ¿no? No hay necesidad de colocar en las paredes ni en otras áreas, además, que no estén en directa relación con la cámara pulpar, porque lo que podríamos hacer en esos casos es quitar áreas o superficies de adhesión para la resina, ¿no? Después de colocar, en caso de cavidades profundas, después de colocar el forro cavitario, podemos colocar una base cavitaria si la cavidad es muy profunda. Si hemos colocado ionómero como base cavitaria, ionómero de vidrio, entonces después de que éste haya fraguado, haya endurecido correctamente, recién lo vamos a poder retallar de tal forma que dejemos libres, limpias, expuestas las paredes donde vamos a hacer adhesión con las resinas, ¿no? Y para eso, para estos desgastes, utilizamos fresas que tengan el extremo plano. Puede ser una cilíndrica de extremo plano o una tronco o una cono invertida más bien. Ya una vez preparada la cavidad, vamos a los siguientes pasos. Primero está la colocación del sistema de matriz, porque recordemos que esta es una cavidad compuesta que involucra una cara proximal. Es decir, tenemos que reconstruir la cara proximal de esta pieza posterior. Por lo tanto, tenemos que colocar una matriz metálica que nos permita reconstruir adecuadamente esta pared proximal, que nos permita devolver el punto de contacto interproximal entre los dientes, que nos permita reconstruir el reborde marginal adecuadamente de esta pieza posterior. La colocación de la matriz metálica es fundamental. También ya hemos visto paso a paso cómo se debe colocar estas matrices y qué materiales se deben utilizar. Una vez que hemos colocado el sistema de matriz, entonces vamos a la técnica adhesiva, que también ya la hemos visto, ¿no es cierto? Que dependiendo del tipo de sistema adhesivo que utilicemos, puede ser grabado total, grabado selectivo, o de repente la técnica de autoacondicionado o autograbado. Una vez que hemos realizado la técnica adhesiva en cualquiera de las técnicas que hayamos elegido, entonces ahí vamos a proceder con la inserción del material y posteriormente el tallado, el modelado de ese material antes de la fotopolimerización. La inserción del material de la resina, recordemos siempre que debe hacerse por estratos. Cuantos más estratos utilicemos en la restauración, menor estrés de contracción vamos a producir. Por lo tanto, nuestra restauración, desde el punto de vista de la adhesión, será una restauración adecuada. Vuelvo a recalcarles que nosotros no hacemos nada contra la contracción. Nosotros no podemos, de ninguna manera, podemos reducir la contracción. Podemos hacer que la contracción sea menor o mayor, no se puede absolutamente. El material se va a contraer siempre lo que el fabricante diga que se va a contraer. Donde nosotros sí podemos actuar es en el estrés de contracción. Cuanto menor estrés de contracción haya en la resina, menor deformación del material va a haber, no menor contracción, sino menor deformación. Por lo tanto, las posibilidades de que la resina, al momento de que se contraiga, se pueda separar de las paredes van a ser mínimas, ¿no? Y lo ideal es que no hay ningún tipo de separación en las áreas o en las interfaces de unión entre el diente y la resina.
Una vez que se ha terminado de estratificar y polimerizar cada estrato en la restauración, vamos al siguiente paso, que es la terminación de la restauración. Y la terminación de la restauración, como han visto en clases anteriores, tiene también sus pasos, ¿no es cierto? Que es el contorno, la forma, alisado y por último el brillo o pulido. Y después está el control postoperatorio, ¿no? Recordemos también en el terminado de la restauración, podríamos en este caso involucrar el ajuste oclusal, que es un paso fundamental. Para el caso de las restauraciones compuestas o complejas, también podemos utilizar, ustedes saben, no solamente las matrices seccionales, también podemos utilizar la matriz metálica con el portamatriz Toffel-Mayer, ¿no? Que es estas que son más comunes, podríamos decir, y que si las utilizamos adecuadamente, también nos sirven muy bien para hacer la reconstrucción de las paredes proximales. Para el caso de la técnica adhesiva, podemos utilizar cualquiera de las técnicas que hemos visto ya en las prácticas, que ya les hemos explicado paso por paso en cada técnica cómo se realiza. En este caso estamos viendo eh, la realización de una técnica adhesiva con un sistema de autograbado o autocondicionado, en el que, como les hemos mostrado en la práctica, primero grabamos solamente el esmalte con el ácido grabador, con el ácido ortofosfórico al 35 o 37% por 15 a 20 segundos, pero solamente el esmalte, no tocamos la dentina. Y luego para la dentina vamos a utilizar un sistema de autoacondicionado, de autograbado o un adhesivo universal que también pertenece a estos grupos, y vamos a colocar el adhesivo que tiene ya su propio ácido grabador sobre la dentina y sobre el esmalte también, ¿no? Porque también es el adhesivo que hay que colocar sobre el esmalte. Frotamos sobre la dentina durante unos 20 segundos, esperamos unos 15 segundos más, aireamos el adhesivo y luego lo fotopolimerizamos. En este caso ya no lavamos ni secamos la dentina. Y el otro protocolo, el convencional, podríamos decir, el que hacemos comúnmente en la clínica, es el de grabado total, donde simultáneamente vamos a grabar tanto el esmalte como la dentina. Pero esto depende mucho de la profundidad de la lesión, ¿no? Si la cavidad es profunda, no podemos hacer grabado total sobre esa dentina profunda. Recuerden lo que hemos visto en las prácticas. ¿No es cierto? Tenemos antes que colocar un protector dentinopulpar, que puede ser un forro y una base, o solamente una base, y luego, después de haber protegido la dentina profunda, recién grabamos simultáneamente esmalte. Una vez que hemos hecho el protocolo adhesivo, hemos utilizado el grabador, el adhesivo, fotopolimerizado, etcétera, todo lo que ya hemos visto paso a paso anteriormente y en las teóricas también. Lo que hacemos en el caso de una cavidad compuesta próximo oclusal es colocar, habíamos dicho, la matriz está colocada, la matriz metálica está colocada y además también está sujeta con la cuña de madera y además con el aro, ¿no es cierto? Esta es la matriz metálica. Esta es la matriz metálica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer posteriormente? Lo que tenemos que hacer luego de haber hecho el protocolo adhesivo es colocar resina fluida en este lugar. Aquí donde es muy probable que la matriz no esté muy bien pegada al piso de la cavidad proximal, aquí vamos a colocar resina fluida para sellar ese lugar. Colocamos resina fluida en todo este lugar y así vamos a sellar adecuadamente si es que hubiera habido un pequeño espacio, una pequeña separación entre el contorno del piso proximal con la matriz metálica. Resina fluida para sellar ese lugar. Miren lo que puede pasar cuando no se hace esto. Aquí hay una restauración en proximal, una restauración en cajón proximal,
pero solamente este es el cajón proximal, miren, este es el cajón, perdón, este es el cajón proximal. Y miren cómo la resina, que no es una resina fluida, sino la resina que se utiliza normalmente para las restauraciones, esmalte o dentina, se ha compactado, pero se ha compactado inadecuadamente. No ha llegado hasta el fondo, hasta el piso de la cavidad. Entonces aquí queda un espacio vacío que posteriormente se puede llenar, se va a llenar con placa bacteriana, una lesión cariosa secundaria, etcétera. El fracaso de la restauración en resumidas cuentas, ¿no? Por eso es bueno asegurarse y cuando la matriz está puesta, la primera carga aquí en la base del cajón proximal es colocar resina fluida o resina flow. Para las restauraciones les hemos dicho que nosotros utilizamos espátulas de resina metálicas, ¿no? Ya no utilizamos ni en la práctica las espátulas de ágata o de plástico, que no son una buena referencia para aprender. Y de preferencia, si bien todas estas formas de espátulas sirven, un bruñidor, atacadores, condensadores, esta es la forma más común, ¿no? Esta es la forma más común. Y esta se llama, esta es una espátula de, perdón, Heidemann. Ese es el nombre de esa espátula, que es, vuelvo a recalcarles, la que más comúnmente se utiliza. No es la única, pero es la que siempre tenemos que tener. Vamos a ver un poquito aquí cómo se reconstruye la cara proximal. Ustedes ven, miren, aquí nosotros, una vez que hemos sellado esto, una vez que hemos sellado este pequeño espacio con la resina fluida, lo primero que vamos a hacer es reconstruir solamente la cara proximal, esta cara proximal, esta. Es decir, vamos a convertir la clase 2 de Black en una clase 1. A ver, espero pueda hacer aquí el esquema y se pueda ver. Hagan de cuenta que ese es el molar, aquí tenemos la cavidad y aquí está la otra pieza vecina. Entonces, aquí tenemos una pared proximal que tenemos que reconstruir. Ponemos la matriz y lo primero que vamos a hacer es reconstruir la cara proximal solamente de esta cavidad compuesta. Al reconstruir esta cara proximal, esta cavidad ya se ha convertido de 1, ha pasado a ser, perdón, de una cavidad de clase 2, ha pasado a ser una cavidad de clase 1 de Black, es decir, solamente oclusal. Y luego el procedimiento de restauración es el mismo que han visto en la anterior clase. Entonces les voy a mostrar en un pequeño video cómo se reconstruye esta pared proximal. Miren, esta ha sido inicialmente una cavidad compuesta, pero luego, perdón, aquí es. Van a ver el video. Miren, ya está puesto la matriz metálica, una matriz seccional. Se está sellando con resina fluida todo ese espacio que les había dicho y el piso del cajón proximal inicialmente, obviamente después de haber hecho todo el protocolo adhesivo, y luego colocamos la resina convencional, esa resina que es mucho más densa para la restauración. Y vamos de a poco reconstruyendo solamente la pared proximal. Esta es una cavidad de clase 2, ¿no es? Compuesta, porque abarca dos superficies, la oclusal y la proximal. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es convertir esta cavidad de clase 2 en una cavidad de clase 1 y el procedimiento, les decía, posteriormente es el que ya han visto en la clase anterior. Miren, vamos a reconstruir primero solamente la cara proximal, la pared proximal. Tienen que tomarse el tiempo para hacerlo con cuidado. Siempre verifiquen que la altura del reborde marginal que están reconstruyendo aquí esté a la misma altura del reborde marginal de la pieza vecina. Eso es bien importante. Póngalo a la misma altura, reconstruyanlo bien, denle la forma correcta. Tiene que ser una pared delgada, no tiene que ser una pared gruesa. ¿Sí?
Y ahí se ha terminado la reconstrucción de esta pared, ¿no? Se ha reconstruido esta pared y ya se ha convertido la cavidad en una cavidad de clase 1. Por lo tanto, el procedimiento de la restauración es simple, el que han visto luego, ¿no? Es decir, miren, la cavidad de clase 2 inicialmente se ha convertido en una cavidad de clase 1 porque hemos reconstruido primero la pared proximal. Es decir, ya no es una cavidad compuesta. Podemos retirar la matriz metálica seccional y luego procedemos a hacer la restauración cúspide por cúspide, estrato por estrato, como ya se les ha enseñado en la teórica anterior. Una vez que se ha terminado la restauración, la reconstrucción de la anatomía oclusal de esa pieza, vamos al siguiente paso, que es el acabado y el pulido. Lo primero que tenemos que hacer es eliminar los excesos del material que hubiera podido quedar sobrecontorneados en la cara oclusal. Para eso utilizamos fresas multilaminadas tipo flama o forma de flama o llama. O podemos utilizar también fresas diamantadas de grano fino y ultra fino para remover los excesos y alisar adecuadamente la superficie de la resina. Una vez que hemos alisado adecuadamente la superficie de la resina, hemos eliminado todos los excesos de la cara oclusal, vamos a utilizar las gomas abrasivas. Y las gomas siempre vienen casi siempre vienen en 3 diferentes granos y en diferentes formas, dependiendo de qué superficie del diente van a trabajar. Generalmente las de color más oscuro siempre tienen un grano mucho más grueso, son más abrasivas, es decir, pueden ocasionar desgaste también. Si queremos desgastar algunos lugares levemente, suavemente, utilizamos estas gomas abrasivas. Una vez que hemos pasado por esta goma abrasiva, vamos a la siguiente goma, que es de color, digamos, más tenue, más claro, en este caso la amarilla, que también tiene grano abrasivo, pero más fino que el de las verdes. Pasamos luego por los mismos lugares la goma y por último pasamos esta otra goma que su grano de abrasión es muy finito y que ya no desgasta, más bien alisa mucho más, casi podríamos decir pule a la resina. Y por último, una vez que hemos hecho estos pasos de manera simple, porque hay sistemas de acabado y pulido más complejos que también se les ha pedido los materiales, que es lo que vamos a hacer en la práctica. Una vez que se ha acabado con esta secuencia, podemos recién ir a la aplicación de la pasta de brillo en el material, ¿no? Y para eso, para la aplicación de la pasta de brillo, podemos utilizar cepillos de pelo de cabra, fieltros, etcétera, que son los instrumentos adecuados para poder eh, utilizarlos con esta pasta diamantada y lograr el brillo o el pulido que queremos darle a la resina, al material, ¿no? Mencionarles solamente que, recalcarles en realidad que cuando reconstruimos una pared proximal, pared proximal, siempre tenemos que tener cuidado de que el reborde marginal que estamos reconstruyendo en esta pared proximal esté a la misma altura del reborde marginal de la pared, de la pieza vecina. Porque si nuestro reborde marginal en la pieza donde estamos trabajando de repente queda más abajo que el de la pieza vecina, aquí va a quedar una grada, aquí va a quedar un escalón. ¿Y qué va a ocurrir? El momento de la masticación, el paciente aquí se va a introducir restos de alimento, se va a empaquetar muy fácilmente restos de alimento y esto es muy incómodo para el paciente. Es muy incómodo porque donde antes no tenía ese problema, después de la restauración, que se supone que debería quedar todo muy bien y mejor que antes, está con problemas que antes no tenía, que es el empaquetamiento de restos de alimento. Y más allá de la simple incomodidad, de repente, que no es tampoco tan simple que pueda tener el paciente, está el hecho de que este empaquetamiento de restos de alimento en los espacios interproximales pueden ocasionar que la papila se reabsorba. Es decir, se va a perder la papila aquí y aquí va a quedar un espacio vacío donde se van a empaquetar mucho más fácil los restos de alimento
ese empaquetamiento va a provocar enfermedad periodontal, reabsorción ósea, retracción gingival, etcétera, y todo un problema que conlleva la enfermedad periodontal. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta al reconstruir paredes proximales es la ubicación de los puntos de contacto interproximales. Y tenemos que saber que la ubicación de estos puntos de contacto interproximales en las piezas posteriores está siempre en la unión del tercio medio con el tercio oclusal, en la unión del tercio medio con el tercio oclusal. Ahí están ubicados los puntos de contacto interproximales, ¿sí? Eso es importante también porque estos puntos de contacto interproximales, que esta pared que estamos reconstruyendo esté adecuadamente unida a la pieza vecina, va a hacer que los restos de alimento en el momento de la masticación no puedan pasar fácilmente a este espacio interproximal, ¿no? También tenemos que, solamente para mencionarles y recordarles, recalcarles algo, es que cuando hagan la reconstrucción con la resina, siempre hagan la mayor cantidad de estratos de resina posible, porque esta mayor cantidad de estratos de resina, como les había dicho antes, va a garantizar de alguna manera la longevidad, la duración de la restauración, ¿no? Porque si nosotros hacemos de repente en 2 bloques solamente esto, o peor, como algunas veces alguien ha querido hacer, en un solo bloque todito porque creen que así van a ganar tiempo, recuerden que la resina se contrae hacia el centro de su masa en estos casos, y lo que va a hacer al contraerse hacia el centro es separarse de algunos lugares, la resina se va a separar. Por lo tanto, la restauración va a ser un fracaso, ¿no? La fotoactivación tiene que ser siempre, además, capa por capa, estrato por estrato. Ponen un estrato, fotopolimerizan. Ponen otro estrato, fotopolimerizan. Ponen otro estrato, fotopolimerizan. Ponen otro, y así. No se preocupen en el tiempo, porque cuanto más tiempo tarden, mejor lograda va a estar su restauración. Y de eso se trata, ¿no es cierto? De hacer restauraciones duraderas, adecuadas, que hablen bien de nosotros posteriormente. La fotoactivación es importante. Les habíamos mencionado que en el caso de la fotoactivación, cuanto más tiempo se fotopolimerice la restauración, perdón, es mejor, ¿no? Olvidémonos un poquito de esos protocolos que dicen que cada estrato se debe fotopolimerizar por 20 segundos, otros dicen 40 segundos. Todo depende de la potencia, de la calidad de la lámpara también. Recordemos que nosotros trabajamos con lámparas que se utilizan a diario en la clínica odontológica, por lo tanto su intensidad, su potencia cada vez va disminuyendo. Entonces, de repente 20 minutos, 20 segundos o 40 segundos en un estrato, en la parte más profunda de la cavidad, será muy poquito, ¿no? Quizás lo más adecuado aquí será fotopolimerizar por 1 minuto. Y vuelvo a recalcar, cuanto más tiempo fotopolimericemos cada estrato, mejor será el resultado final de nuestro trabajo. Una vez que hemos terminado la fotopolimerización de todo el material, hemos terminado haciendo la anatomía correcta, capa por capa, hemos fotopolimerizado la última capa, tenemos que ir al ajuste oclusal, y el ajuste oclusal es un paso fundamental. Hacemos en las maniobras previas un análisis previo de la oclusión, les había dicho, ¿no? Cuando hemos terminado la restauración, tenemos que verificar con el papel de articular otra vez que esa oclusión no ha sido alterada, que los puntos de contacto que tenía inicialmente antes de hacer la restauración se habían marcado en los dientes. Después de la restauración tienen que volverse a marcar esos mismos puntos. Si de repente vemos que solamente en el diente donde hemos hecho la restauración, solamente ahí se observan solamente en ese lugar se observan mayor cantidad de puntos de contacto con mayor intensidad, entonces habrá que desgastar en el material hasta que los puntos de contacto se distribuyan equilibradamente en todos los dientes, tanto en la hemiarcada donde hemos trabajado como en la hemiarcada, en la otra hemiarcada, ¿no ve?
El análisis de la oclusión, el ajuste oclusal es fundamental, jóvenes, porque de repente nosotros podríamos haber hecho una muy buena restauración, protocolos adecuados, una anatomía, entre comillas, de repente correcta, pero no hemos valorado adecuadamente la oclusión después de haber acabado todo el trabajo. Esas restauraciones sobrecontorneadas pueden provocar trauma oclusal, enfermedad periodontal y pueden provocar daños mucho más graves de los que nos imaginamos, ¿no? El análisis oclusal, tanto como el acabado, el pulido, no son cosas superficiales, pequeños detallitos, son cosas fundamentales para el éxito de las restauraciones que vamos a realizar. Bueno, jóvenes, con eso hemos terminado esta clase teórica. En la clase práctica en las clases prácticas vamos a extender y ampliar un poco más toda esta información que de manera quizás muy resumida, muy concisa la hemos dado en la clase teórica. Cualquier duda que tengan, cualquier consulta que tengan, estamos en los grupos de WhatsApp para resolverlas. Bien, jóvenes, que estén muy bien. Gracias y hasta luego.